Ya que en el capítulo anterior vimos el mecanismo de falla propuesto por Terzaghi y luego también visto por otros autores, ahora vamos a centrarnos a lo que es nuestra fórmula de capacidad de carga para cimentaciones superficiales. Y esta es la expresión de la capacidad de carga en cimentaciones superficiales, en la cual tengo tres elementos que aportan capacidad de carga en un suelo. El primero es por la cohesión, el segundo porque esté ubicada la cimentación a una cierta profundidad de desplante, y el tercero por resistencia al esfuerzo cortante, por fricción, por decirlo de alguna manera. Entonces, puede ser que estén actuando los tres para calcular la capacidad de carga del suelo, o alguno de ellos. Por ejemplo, en un suelo friccionante no tendría cohesión, el primer elemento valdría 0. Una losa de cimentación desplantada sobre un mejoramiento posiblemente no habría profundidad de desplante, el segundo elemento valdría 0. Un suelo puramente cohesivo no tendría ángulo de fricción interna, el tercer elemento valdría 0. Pero alguno de ellos tiene que aportar capacidad de carga. Ahora, esta capacidad de carga es la capacidad de carga última, ¿sí? Lo máximo que soportaría el suelo. No diseñamos con esa, diseñamos con una capacidad de carga admisible. ¿Cuánto vale? Bueno, la reducimos aplicando un factor de seguridad. Factor de seguridad que algunas dependencias lo indican cuánto vale, o podemos determinarlo en función de lo heterogéneo del suelo, en función de lo heterogéneo de las cargas, en función de diversos parámetros que no sean controlables, y eso nos da un factor de seguridad, ¿sí? No es un factor de miedo, ¿entendido? No es reducir por reducir la capacidad de carga. No es válido decir, bueno, si aguanta 10 toneladas por metro cuadrado, yo la bajo a 7, nada más por quererla bajar. No, tiene un sentido el factor de seguridad. Entonces, repito, no diseñamos con la capacidad de carga máxima de su capacidad de carga última, diseñamos con una capacidad de carga admisible. Del lado derecho tenemos las fórmulas que nos dan los factores de capacidad de carga, que son NC, NQ y N gamma. Haciendo la siguiente observación: hay un parámetro A minúscula, donde tengo ahí su ecuación, ¿sí? Y en la cual tengo en el paréntesis una operación 0.75 por pi menos el ángulo de fricción interna del suelo entre 2. Esta operación así como tal no se podría hacer, porque por un lado tengo 0.75 de pi en radianes y phi entre 2 es en grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el ángulo de fricción interna en grados, cambiarlo a radianes, lo divido entre 2 y hago la operación. Nada más lo que está dentro del paréntesis. Lo que está afuera, que dice tangente de phi, eso ya es en grados, y todo lo demás es en grados. Nada más hay que hacer este cambio para obtener el parámetro A, ¿sí? El 2 que está arriba de la E del logaritmo multiplica a todo lo demás. Entonces hay que hacer esta observación. Ahora, en el parámetro N gamma tenemos un factor Kp gamma, que es un factor pasivo. Este se obtiene de una tabla. Aquí tenemos ese factor para diferentes ángulos de fricción interna del suelo para poderlo obtener. Se puede interpolar, hay un cierto margen de error, pero no es tanto, entonces podríamos interpolar si queremos un intermedio. Por ejemplo, tenemos el de 15 grados, 20 grados, si quiero el de 17 grados, interpolamos entre el valor de 18.6 y el valor de 25. La teoría de capacidad de carga de Terzaghi se desarrolló para una zapata corrida. Sin embargo, si aplicamos estos factores, podemos hacerla válida también para una cimentación circular y para una cimentación cuadrada. Entonces vean que para una cimentación corrida vale 1, los dos factores, que es ese y ese gamma, pero para una cuadrada vale 1.3 y 0.8, y para una circular 1.3 y 0.6. Como pueden ver, no estaría estrictamente hablando una rectangular. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para que se considere una zapata corrida,
hay una relación. El largo debe ser mayor a 5 veces el ancho de la cimentación. Entonces, ese va a ser nuestro criterio. Si el largo de la cimentación es menor a 5 veces el ancho de dicha cimentación, entonces la vamos a considerar, aunque no lo sea, como si fuera cuadrada, ¿sí? Esta es una opinión personal, ¿sí? Pero hasta cierto rango se puede utilizar. Ahora vamos con los factores de capacidad de carga, NC, NQ y N-gamma. Ya hicimos la relación de que hay que tener cuidado con el parámetro A minúscula, cómo se obtiene. El primero que calculamos es NQ, ya que NQ está en las fórmulas de NC y N-gamma. En NC recordar que la cotangente de phi es la inversa de la tangente, y esta es la manera de obtenerlo. Ahora, también los puedo obtener con gráficas, también lo puedo obtener en tablas que existen en manuales o en libros, bibliografía. Es válido cualquiera de ellos, pero si tenemos las fórmulas, yo les recomiendo que las apliquen. Por ejemplo, este autor tiene aquí en su libro una tabla para obtener los factores de capacidad de carga NC, NQ y N-gamma a diferentes ángulos de fricción interna del suelo, ¿sí? Algunos hacen interpolación para encontrar algún valor intermedio. No es tan válido, en realidad no es válido, porque si graficamos los factores de capacidad de carga no son líneas rectas, son curvas, ¿sí? Entonces les repito, es una manera de hacerlo, pero yo les recomiendo que si tienen las fórmulas, mejor apliquen las fórmulas. Ahora, cuando tengamos un suelo en el cual su ángulo de fricción interna vale 0, principalmente suelos cohesivos, algunos limos, o sea, no tienen ángulo de fricción interna, no hay que calcular NC, NQ y N-gamma, ya tiene valores fijos. NC vale 5.7, NQ vale 1 y N-gamma vale 0. Eso quiere decir que el tercer elemento de mi fórmula de capacidad de carga, el tercer elemento, todo vale 0, y nada más se queda con NC y NQ, lo que aporta capacidad de carga. Entonces, repito, no se calculan, estos serían sus valores fijos. Muy bien, vamos a aplicar nuestra ecuación de capacidad de carga a este ejemplo. Tenemos ahí una cimentación, está desplantada a una cierta profundidad, tiene sus dimensiones, va a transmitir una carga de 7500 kilonewtons. Tengo información estratigráfica del sitio y me dicen que calcule la capacidad de carga admisible para un factor de seguridad de 1.5. Es conveniente siempre revisar si estoy diseñando una cimentación superficial. Condición: la profundidad de desplante entre el ancho de la cimentación tiene que darnos menor o igual a 2.5, o algunos autores lo manejan hasta 3, ¿sí? Hago mi operación, estoy desplantado a 2.40 metros de profundidad, se está proponiendo, porque es una propuesta, el largo y el ancho que está en este ejemplo es una propuesta. Hago la operación y me sale 0.69, entonces estoy diseñando una cimentación superficial. Si recordamos en el capítulo anterior, había que también ver qué tipo de falla va a tener el suelo, falla general o falla local. Falla general es en suelos densos, duros, que permiten desarrollar todo el mecanismo de falla. Falla local es que por plastificaciones, suelos blandos, no se puede desarrollar todo el mecanismo de falla, y entonces la capacidad de carga va a ser menor. Fenómeno un poco difícil de determinar cuánto baja, ¿entendido? Nos dan un dato del suelo en el cual se está desplantando nuestra cimentación, y es la compacidad relativa, ¿sí? La compacidad relativa relaciona oquedades, oquedad natural con respecto a la oquedad máxima y la oquedad mínima, ¿sí? Entonces, si la oquedad natural tiende a la oquedad mínima, el suelo está compacto. Si la oquedad natural tiende a la oquedad máxima, el suelo está suelto, y se da en porcentaje. Entonces me dan este valor. La compacidad relativa vale 85%. Una compacidad de esta magnitud nos indica que el suelo tiende a ser un suelo denso, y entonces va a tener falla general. Algunos autores manejan que arriba del 80% de compacidad relativa tenemos falla general. ¿Esto en qué nos afecta? Bueno, la cohesión que tiene el suelo y la fricción que tiene el suelo
que es en el cual está desplantada nuestra cimentación, tal cual la vamos a aplicar, ¿sí? En este caso tenemos una cohesión de 5 kilopascales y un ángulo de fricción interna de 25 grados. No hacemos ninguna reducción. Entonces aquí ya tengo mi fórmula de capacidad de carga, cimentaciones superficiales, teoría de Terzaghi. Y vamos a encontrar cada uno de estos elementos involucrados. Veo que el suelo en el cual estoy desplantado tiene cohesión. Primer elemento aporta capacidad de carga. Estoy desplantado a cierta profundidad. Segundo elemento aporta capacidad de carga. Y el suelo tiene ángulo de fricción interna. Por lo tanto, también aporta capacidad de carga. El término que voy a calcular es la Q testada, que es una sobrecarga pero efectiva. Entonces, en este caso, todavía no involucramos al agua. Más en capítulos subsecuentes vamos a platicar qué pasa con el nivel de aguas freáticas si se presenta en el suelo. Ahorita no tenemos ese caso, entonces lo calculamos como un esfuerzo efectivo. ¿Desde dónde? Desde el nivel de terreno natural hasta el nivel de desplante. Haciendo operaciones nos da un valor de 37.60 kilopascales. Ahora vamos a determinar nuestros factores SC y S gamma, que son los factores que toman en cuenta la geometría de la cimentación. Veo que dividir L entre B me va a dar 1.37, no rebasa el valor de 5, entonces es una cimentación rectangular, pero para aplicar los factores la voy a considerar como si fuera cuadrada. Y estos van a ser los factores que voy a aplicar en la ecuación. Ahora vamos con los factores de capacidad de carga, NC, NQ y N gamma. Como el suelo tiene falla general, estos factores solamente están involucrados el ángulo de fricción interna del suelo. Dependen del ángulo de fricción interna del suelo, que para este caso va a ser de 25 grados. Haciendo operaciones obtengo estos parámetros. Son parámetros adimensionales. Y bueno, ya tengo todos los parámetros. En el tercer elemento gamma, que viene ahí a 0.5 por gamma, ese peso volumétrico es del peso volumétrico del suelo que está abajo del desplante, ¿sí? En este caso sería 17 kN por metro cúbico, ¿sí? Entonces el peso volumétrico que está abajo del desplante. Hago mis operaciones y me da la capacidad de carga última, pero con esta no diseñamos. Aplicando el factor de seguridad, que para este ejemplo nos dicen que vale 1.5, obtengo la capacidad de carga admisible, 581.65 kilopascales. Con esta diseñamos. Ahora, como tengo una propuesta de cimentación y tengo la carga que se va a aplicar, entonces encuentro el esfuerzo que transmite la cimentación, fuerza entre el área del cimiento, y obtengo 446.43 kilopascales. Comparo el esfuerzo que transmite la cimentación con la capacidad de carga admisible y debe de ser menor, y veo que lo cumplo, ¿sí? Es más, veo que lo cumplo muy abajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos optimizar la cimentación, es decir, la puedo hacer de menor tamaño. Entonces vamos a hacer esta optimización de la cimentación. Si queremos la podemos dejar así, pero podríamos optimizar, que sería lo ideal. ¿Cómo la vamos a optimizar? Bueno, primero necesito determinar qué área requiero en función de la capacidad de carga admisible. Entonces divido la fuerza aplicada entre la capacidad de carga admisible y eso me va a dar una área requerida. Ahora, es una opción, quiero guardar la proporción de la cimentación, o sea, es como si fuera escala, nada más la quiero hacer un poco más chica. Entonces encuentro qué relación hay entre el largo y el ancho, y veo que el largo es 1.37 veces el ancho, ¿sí? Entonces el área requerida va a ser la dimensión nueva B por 1.37 es B, que representa L. Haciendo operaciones encuentro que B, en lugar de ser de 3.50 puede ser de 3.07 metros, y L, en lugar de ser de 4.80 puede ser de 4.21 metros. Ahí están las nuevas dimensiones de mi zapato, pero
son elementos de concreto, y en nuestro país, en México, manejamos en elementos de concreto normalmente múltiplos de 5 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Ajustamos esto a múltiplos de 5 centímetros. ¿Cómo lo ajustamos? Pues hay que ajustarlo hacia arriba. Y finalmente, estas van a ser nuestras nuevas dimensiones. Un ancho de 3.10 metros, un largo de 4.25. Con estas nuevas dimensiones transmite un esfuerzo de 569.26 kilopascales, que todavía es admisible por capacidad de carga admisible. Entonces, esto no es un ejemplo así sencillo para ver la aplicación. Puede haber muchas combinaciones. Nos falta todavía ver qué pasa cuando tengo combinaciones de momento y carga axial. Eso genera excentricidad. También la carga puede ser excéntrica con la propia zapata de manera física. Entonces son diferentes condiciones, y aparte la influencia del NAV, pero en capítulos subsecuentes se verá.